Qué bueno que estén con nosotros, bienvenidos. Aquí estamos, otra propuesta de lo de hoy, en este viernes 3, Zafa, viernes 13. Viernes 13, ustedes saben lo que pasa, así que toco madera, por si acaso, por si acaso. Ustedes saben que, según las escrituras, un viernes 13 también, fue que Eva le dio a Adán a comer del fruto prohibido. ¿Verdad? No se me vayan ustedes a estar inventando, pero eso dicen, ¿verdad? Eso dicen los escritos sobre esta historia. Pero bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí, viernes de combustible también. Así que, qué bueno. Ustedes me escucharon cuando iniciamos el programa, sorprendernos un tanto, ¿verdad? Cuando iniciamos lo de hoy en su nueva versión por YouTube. Una canción, a mí me pasa lo mismo que a usted, una canción bellísima. Y bueno, yo decía eso porque quizás ustedes vivieron lo mismo. Al leer los periódicos en la mañana. Y quiero prestar atención a esto porque nuestra cultura es muy sui generis. Y les voy a explicar por qué. Es sui generis porque nosotros tenemos una mezcolanza que no existe en ninguna parte del mundo. Miren, el dominicano es, si hay algo que característico, algo distintivo, es el dominicano. Somos nosotros. La cultura de esa mezcla de lo que fue la conquista de la española. Mezcla de africano con nuestros ancestros aborígenes, de españoles, que nos legaron muchas cosas buenas, pero también nos legaron sus costumbres, sus falencias. Y le digo todo esto porque la historia muchas veces nosotros no la escribimos bien. Y al principio, y hay que decirlo, no se me ofendan en España, ni lo digo con el ánimo tampoco de hacerlo, con la madre patria y su gente que han tenido con nuestro país una deferencia histórica y a la cual respetamos, pero no fue lo mejor que nos mandó la reina para acá, o el reinado español en ese momento. Fueron reos que estaban condenados por diversos delitos. Esa es la realidad. Y la reina, en ese proyecto que se denominó, que se embarcó en busca de nuevas tierras y especies, porque ese era el negocio en aquellos momentos, bueno, pues entendía que era una aventura. Por eso Colón firmó todo, la reina le firmó, claro, con sus beneficios, lógicamente, y luego ustedes ven que se producen las recapitulaciones de Santa Fe que cambian todo, cambia todo. Entonces en esas capitulaciones tampoco le cumplieron a Colón. A Colón lo engañaron, sí, el reinado español lo engañó. No le cumplió con lo pactado en las capitulaciones de Santa Fe. Entonces, Colón vino acompañado de africanos que eran esclavos, esos africanos que estaban acostumbrados a un trabajo mucho más fuerte, estaban acostumbrados a un trabajo mucho más pesado. Los aborígenes eran recolectores, la caza, y recolectores de frutos, de tubérculos que sembraban. Eso eran los aborígenes. No estaban acostumbrados a ese trajinar. Bueno, y eso dio con que esa población africana superara
y diezmara, además del problema de la peste, entonces diezmara a los aborígenes. Y luego entonces en esa fascinación, esa lujuria que se daba, que es propia del ser humano, se da entonces esa mezcla de español con africano, de africanos con española, de africanos con aborigen, de español con aborigen, y así, y se da esa mezcla. Y eso somos nosotros. Eso es que somos nosotros. Entonces nosotros tenemos un mal de origen. Y es que todo lo procrastinamos, todo lo postergamos. Y entonces de ahí se hereda algo que yo he denominado como la displicencia dominicana. Nunca terminamos las cosas. Mejor ejemplo, tenemos 5 padres de la patria, porque queremos estar bien con Dios y con el Señor que yo no menciono. Nunca terminamos las cosas, nunca nos ponemos de acuerdo. Esa es nuestra verdad. Y yo soy autocrítico. Amo mi país, pero es nuestra verdad. ¿Y qué pasa, señores? Que nosotros los dominicanos somos un país de hasta cierto punto de mala suerte. Y me acordé del difunto Luisito Martí. Luisito Martí, que era un genio del humor, para mí, el más completo de los artistas dominicanos. Músico, arreglista, cantante, libretista, presentador, polifacético. Luisito Martí, difunto Luisito Martí, que Dios lo tenga en gloria, para mí el más completo. Para mí. Y Luisito Martí tenía un personaje que se llamaba Casimiro. Casimiro decía que él era un hombre que tenía mala suerte. No, un personaje muy bueno que interpretaba Luisito Martí. Y uno reía a carcajada. Y bueno, yo me he reído a carcajada porque nosotros somos un país con mala suerte. Y yo digo esto por un trabajo que me encontré esta mañana en el periódico Diario Libre, que lo escribió el compañero Valvieri Rosario, que imagino, porque yo estuve en varias diligencias hoy, que esa ha sido la comidilla del día de hoy. Y yo me estoy refiriendo a este trabajo. O sea, este que dice que hay una pugna que lleva 115 años esa pugna por el Palacio Nacional. Ustedes saben lo que pasa. Lo titularon 115 años después. Familia Lluveres Aviñón reclama terrenos del Palacio Nacional. O sea, nuestra casa de gobierno. Y esto tiene una historia interesantísima. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque nosotros venimos con un mal de origen en la distribución de terrenos en la República Dominicana. Es desde allá que viene, desde la colonización. Luego de que se instaura las leyes españolas a través del poder que da el rey, que tenía a la isla como una especie de colonia, la gente, bueno, pues se le dio tierra. Se le pagaba con tierra a la gente, pero no se le daba título. Era que la corona emitía un documento entregándole el usufructo de esos terrenos. Y las cuestiones se quedaron así. Y por eso ustedes ven muchos terrenos que no tienen dueño hoy. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de este reportaje interesantísimo? Felicito a Valvieri Rosario y al periódico Diario Libre porque han contextualizado una realidad
de la displicencia que nosotros tenemos los dominicanos. ¿Y qué ha pasado? Que esos terrenos fueron adquiridos por Pedro Antonio Lluveres Aviñón. Pedro Antonio Lluveres, perdón. Que ahora es la familia Lluveres Aviñón. Y hay bisnietos y tataranietos que hoy están reclamando esos terrenos. ¿Por qué ellos lo están reclamando? Bueno, porque el señor Pedro Antonio Lluveres hizo una donación de terreno. Y eso está establecido en nuestro Código Civil. Un Código Civil que usted me puede decir que no está actualizado, pero es el que nos rige. Puede tener los años que tenga, pero es el que nos rige. Y ese Código Civil, para esta donación que fue realizada, un solar en 1907, establece ese Código Civil que cuando no se cumple el fin en el tema de la gerencia, cuando usted dona algo con algún fin y ese fin no es acatado, no se ejecuta, entonces los familiares o la persona que donó, porque usted puede donar en vida, ¿verdad? Usted dona en vida, pero todavía si muere, los familiares pueden reclamar y desbaratar ese contrato, porque es un contrato al final. Y eso es lo que establece el Código Civil en su artículo 953, que es claro. ¿Y por qué cito esta parte? Porque ese solar fue donado al Estado, reitero, en 1907 por Pedro Antonio Lluveres, con el fin de que en esos terrenos, cercanos a otros terrenos, porque este era un hombre millonario en tierra, incluso cerca de ahí, él levantó una urbanización de 14 viviendas para sus hijos. Ahí, cerca de ahí. Pero la intención era que la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fuera trasladada a esos terrenos donde hoy está el Palacio Nacional. No se trasladó, no lo trasladaron. Ahí en principio se construyó una colecturía de aduana, pero en el 47, en 1947, entonces por disposición del entonces presidente de la República, Rafael Leónidas Trujillo, entonces se levanta, se demuele esa estructura vieja que estaba la colecturía y que el presidente anterior a Trujillo, el presidente Horacio Vázquez, llevó allí la Casa de Gobierno. Entonces demolieron ese edificio y Trujillo ordena a Guido de Alessandro, que fue el que diseñó y construyó, el arquitecto Guido de Alessandro, y construyó el Palacio Nacional en 1947. Entonces, hasta el día de hoy, esa es la Casa de Gobierno, que está levantada en unos terrenos, en parte de unos terrenos que no tienen título, y en parte de otros terrenos que fueron donados. O sea, en total la Casa de Gobierno tiene unos 70.000 metros cuadrados. De acuerdo a lo que han dicho la gente de Catastro, de acuerdo al trabajo, hay 43.000 metros que ya están deslindados, que ya están identificados, que se pagaron incluso esos terrenos, porque aunque se han declarado por el Estado está obligado a pagar. Esa es la realidad. Pero la familia Lluveres Aviñón lo está reclamando porque no se le dio el uso. Bueno, el gobierno, yo entiendo que debe sentarse con esta familia, decirle, es verdad, no se le dio el uso, pero
se compró, se adquirieron unos terrenos en mejores condiciones, mejor proyección para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que esos son donde está hoy la universidad. Y aquí construimos el Palacio Nacional. Aquí lo construimos, en estos terrenos. ¿Qué hacemos? ¿Demolemos el palacio? ¿Le pagamos su terreno? O por lo menos busquémosle la vuelta. ¿Y qué está reclamando la familia? La familia Lluveres Sabiñón. Bueno, que por lo menos una tarja que haga constar eso. Y yo creo que tiene razón. Entonces, en Catastro han dicho que ya están en un proceso de saneamiento, de deslinde, y que ese proceso puede dar pie entonces a que ellos puedan clarificar. Ahora, ellos tienen que demostrar que esos terrenos son de ellos. El Estado sí reconoce el tema de los terrenos que no tienen documentos, pero el Estado no reconoce la donación. Entonces, hay un tema medio confuso que yo entiendo que el Estado tiene que sentarse. Porque pensar uno que de donde se toman las decisiones lo van a desalojar. Óigame, no andamos bien como país. Y es un tanto complicado, y es tan complicado que, según la historia, uno de los familiares de Pedro Lluveres se acercó al expresidente Joaquín Balaguer, tratándole la misma situación. Mire, ¿de dónde viene todo ese problema? Balaguer le dijo, deje eso así. Y si ese viejo zorro de la política le dijo, dejen eso así, dejen eso así. Yo creo que el Estado, el bajadero que debe buscarle a todo esto es ponerse de acuerdo con la familia, hacerle reconocimiento, colocarle una tarja a esos que identifique que esos terrenos fueron donados. El Estado admitir que no le dio, que no cumplió con el fin para el que fueron donados y que lo que hizo fue que hizo una especie de intercambio con la Universidad Autónoma, buscó unos terrenos más grandes, con más espaciosos, para mayor comodidad, para que tuviera mayor proyección. Y bueno, yo creo que se le dio un buen uso con el tema de la Casa de Gobierno. Búsquenle la vuelta. Pero no habla bien que, señores, la Casa de Gobierno, donde mora el presidente de la República, donde el presidente de la República toma las decisiones que de una u otra manera influyen en la vida de todos los dominicanos, de todo el que habita en el territorio dominicano, no puede estar con un sobresalto. Entonces, eso debe estarse tranquilo. Y la verdad es que me acordé de todo eso que les comenté, de Casimiro, y porque, caramba, no podemos vivir de sobresalto ni de problema en problema. Esa es la verdad. Vamos a dejar esa displicencia, vamos a centrarnos y vamos a ordenarnos por lo menos alguna vez en la vida. Hasta aquí lo dejamos, señores. Buen fin de semana. El lunes ustedes y nosotros nos encontramos. Así que pásenla bien. Comenten, compartan este video. Ya saben que pueden buscarnos en las redes sociales como Lo de Hoy TV, en Facebook como Lo de Hoy TV, en el periódico extradigital.com.do. Amplíe su contenido informativo y aproveche y vea Lo de Hoy, que está también ese canal en extradigital.com.do. Hasta el lunes.